Este programa está lleno de conocimiento y diversión. Por lo tanto, te recomendamos abrir la mente y el corazón desde tu casa. Hola, hola, esos niños y esas niñas melas que se conectan a esta Escuela de Colores, a una clase más de los colores de la paz y de Cuidemos el Planeta. Aquí contenta con el profe Leo, que nos tiene unas clases muy emocionantes el día de hoy. Así es, profe Dani, muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes. Hoy vamos a aprender mucho de los colores de la paz, vamos a aprender de unos procesos muy importantes que tienen mucho que ver con el medio ambiente, aunque no lo crean, y vamos también a hablar un poco de la energía, pero quisiera que la profe Dani nos comente qué es lo que vamos a ver hoy en los colores de la paz. Hoy la clase de los colores de la paz para mí es una de las clases más emocionantes y significativas, y de democracia se trata. Hoy vamos a hablar de un tema que son las elecciones, pero lo vamos a asociar con algo muy rico y delicioso, que es el horneado, porque algo está en el horno, las elecciones. Entonces el tema es las elecciones. Vamos a aprender todo ese proceso que hay detrás de tomar buenas decisiones. Ya vi por ahí que va a empezar a oler muy bien aquí dentro del estudio de los profes Melos, porque vamos a aprender sobre ese proceso bastante largo pero interesante que es las elecciones. Así es. Y nosotros en Cuidemos el Planeta vamos a aprender sobre algo que experimentamos y usamos todos los días y estamos usando en este momento, por ejemplo, que es la energía. De dónde obtenemos la energía, cuáles son los impactos que esto genera y por qué es tan importante para el cuidado de nuestro planeta que sepamos usar bien la energía y sepamos de dónde viene. Entonces, eso me recuerda, profesor, saber usar la energía también es una decisión que hay que tomar, y tú ahorita mencionabas algo que me quedó sonando. ¿Qué tiene que ver elegir y tomar decisiones con la energía? Muy bien, y es que cuando nosotros tomamos decisiones a nivel gubernamental, cuando todas las comunidades empiezan a decidir sobre su territorio y su energía, también están decidiendo cómo mejoran o cambian el planeta, cómo cambian sus territorios, porque la energía requiere muchas cosas y no es una decisión fácil, así que tenemos que estar de acuerdo y tenemos que tomar buenas decisiones entre todos para que el camino de la naturaleza sea el más óptimo y vivamos de la mejor manera posible. Entonces, ahí están como relacionadas esos dos temas que uno cree que no, pero están muy relacionados. Desde ya tenemos un mensaje claro. Vamos a decidir todos y todas a cuidar al planeta y a saber utilizar la energía para que podamos tener energía por mucho tiempo más. Exactamente, y vivamos de la mejor manera posible. Así es, profe Will, entonces, ¿preparado para estas clases tan deliciosas y divertidas? Así es, vamos con toda para esta clase de los profes Melos. Como siempre, muy bienvenidos y bienvenidas a una clase más de los colores de la paz, con un tema sobre democracia muy importante. Pero antes de entrar en materia con esta clase tan divertida, vamos a conocer a dos invitados especiales que tenemos hoy aquí en el set y que yo estoy muy contenta de que me acompañen. Entonces voy a presentarlos por aquí, o bueno, más bien ustedes me van a colaborar presentándolos. Y a mí me gusta saber algo siempre de nuestros invitados. Entonces el ejercicio es: se presentan, dan el nombre y nos cuentan algo que les guste. Va, ¿quién quiere empezar? Bueno. Va. Mucho gusto, soy Samuel Restrepo, venimos de la institución educativa Antonio José de Sucre y me gusta mucho montar en mi bicicleta. Montar en bicicleta. ¿Te puedes decir Sammy o te gusta más Samuel? Como quieras. Bueno, listo. Mi nombre es Joseph Restrepo Gallego. Vengo de la institución educativa Antonio José de Sucre y lo que más me gusta es jugar fútbol.
Muchas gracias. Nosotros siempre recibimos a los chicos de la institución José María con mucho amor y con mucho agrado. Bueno, la clase de hoy es una clase muy especial porque hoy vamos a hablar de un tema que, si de democracia se trata, es el tema por excelencia, que son las elecciones. Y a veces pensamos que las elecciones es únicamente el día en el que hay que ir a decidir. Por ejemplo, en este momento estamos muy cerca a tomar una decisión muy importante en nuestro territorio, porque este próximo fin de semana habrán elecciones locales en toda Colombia, pero para escoger gobernantes en el territorio, en el departamento o en el municipio. Entonces, algo muy importante que determinará cómo será, digamos, el futuro y el impacto que tendrá Medellín o Antioquia o el departamento que sea según lo que escojamos. Y ahorita hablamos con el profe de la importancia de tomar buenas decisiones para que el impacto que esas decisiones tengan nos beneficie a todos. Pero resulta que eso no solo es el día de ir a votar. Detrás de ese día y detrás de ese proceso hay muchos pasos y hay muchos más ingredientes. Entonces, yo quise relacionar este tema de las elecciones con algo muy importante que es hornear. Y algunas veces ustedes han pasado cerca a un horno o han horneado algo en la casa. Sí, señor. cuéntanos. Hemos hecho tortas. también Tortas, hemos- sí. ¿Y qué más? Y postres. más. Postres, tortas y postres. ¿Y Joseph? Hemos hecho muchas tortas y, como dice mi hermano, muchos postres también. Ay, son hermanos, no sabía, súper. ¿Y qué sienten cuando pasan cerca al horno y están haciendo una torta? Pues nos alegramos, pues se siente uno muy satisfecho porque huele bueno y sabe que... Ay, dijiste algo muy importante y es que huele muy bien, ¿cierto? ¿Y Joseph qué opina? Mucha felicidad porque estamos preparando algo nuevo. Y no les da como ansiedad, como ya. Y entonces uno le pregunta a la mamá o al papá, el que está haciendo la torta, venga, ¿será que ya está? ¿Será que ya va a salir? Revísela. ¿Y qué le dicen a uno? Que esperemos. Hay que Toca esperar, ¿cierto? Sí, Pero tú señor. dijiste algo, Samuel, muy importante y es el olor. Uno sabe que algo está en el horno, que algo se está horneando porque uno lo siente. Uno no necesariamente está ahí mirando el horno, uno simplemente pasa y dice, ¡ay! Como que están horneando algo, ¿cierto? Entonces uno ahí se imagina un montón de cosas bien ricas y deliciosas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esa parte de hornear con las elecciones? ¿Qué creen ustedes? Puede ser que es algo que viene preparándose desde ya hace bastante tiempo atrás. Exacto. ¿Y tú cómo sabes que las elecciones es algo que se viene preparando con anticipación? Porque es algo que vemos durante nuestra vida y ya sabemos... Que se viene, ¿cierto? Exacto. Pues como lo dijiste, hornear, al igual que las elecciones, es un proceso. ¿Y qué implica que sea un proceso? Que es algo que implica acciones, pasos, que se llevan realizando poco a poco y que esos pasos y esas acciones nos van a llevar a un resultado concreto. ¿Qué tienen los procesos? Tienen pasos que se realizan en un tiempo determinado. Cuando nosotros horneamos incluimos ingredientes y también es necesaria una organización, porque si hacemos las cosas de cualquier forma, posiblemente esa torta o ese bizcocho o ese pan no van a salir bien, ¿cierto? Igual pasa con las elecciones. Y resulta que así como uno va pasando y puede sentir por el olfato que algo está en el horno, nosotros antes de que sea el día de ir a votar, percibimos en el ambiente y en el aire algo particular, como que todo el mundo está hablando de los candidatos y de las propuestas, o uno va en el carro o en el transporte público y uno ve una valla publicitaria, y en el noticiero o uno está viendo algo en televisión, ¿y qué pasa? Constantemente están saliendo anuncios de candidatos y la propuesta, y como que todo el mundo está hablando de eso, entonces se percibe en el aire, al igual que al hornear, ¿cierto? Entonces, nosotros ¿qué percibimos? Yo ya les mencioné algunas cosas antes de las elecciones. ¿Ustedes qué se les ocurre en este momento como que por ahí van a haber elecciones? ¿Por qué? ¿Qué identifican? Lo que tú dices, la publicidad, eso es algo que se ve en muchas partes, casi en todas partes se ve. Exacto. Y en el colegio y las personas adultas constantemente están hablando de eso, ¿cierto? Sí, señor. Entonces uno lo va percibiendo. ¿Por qué?
porque el proceso electoral, entonces ya no vamos a hablar de elecciones, sino el proceso electoral es algo que hay que hacer con mucho cuidado y que requiere muchos elementos para que salga bien. Porque cuando nosotros decimos que las elecciones son lo que nosotros entendemos por excelencia como la democracia, es porque es muy importante, porque es ahí cuando nosotros llevamos nuestras opiniones, nuestros puntos de vista a las urnas y ese resultado de esa decisión tiene un impacto, ¿cierto? Entonces es algo que hay que hacer con mucho cuidado. Resulta que para eso las elecciones cuentan con una organización que lo que hacen es fortalecer ese proceso y la democracia. Entonces hay dos figuras muy importantes. Una es el Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de organizar que todo salga bien y también velar que todo se haga dentro de la norma y dentro de la ley. Y por otro lado hay otra institución muy importante que es la Registraduría Nacional. ¿Habían escuchado hablar de eso? A ver, ¿qué han escuchado de la Registraduría? Que es como cuando uno se registra, por ejemplo, cuando saca la cédula aparece el logo Ajá, exacto. ¿Uno dónde va a sacar la cédula? en la registraduría. ¿Y la tarjeta de identidad? La A registraduría. la registraduría también. Es lo que decía Joseph, es muy importante. ¿De qué se encarga la registraduría? De registrar, valga la redundancia, a esas personas, a esos colombianos y colombianas que tienen derecho a votar. Y entonces genera toda una base de datos de quién sí puede votar y quién no, porque no cualquiera puede votar. Haga de cuenta, no sé, que llega alguien de afuera del país y dice, yo quiero decidir aquí por Colombia. ¿Eso se puede o no se puede? ¿Ustedes qué creen? No se puede. No se puede. ¿Y de quién se encarga de velar que realmente las personas que estén registradas sean colombianos nacionales? La registraduría. La registraduría. Y en el momento de las elecciones, la registraduría tiene un rol muy importante en organizar las mesas de votación y que los votantes realmente estén en esa base de datos. Y no vaya a votar alguien que no pertenece a esa base de datos, que son los que pueden votar. Pero ya vamos a hablar más adelante sobre eso. También implica un tiempo. Así como el horneado hay que esperar, también en el proceso electoral hay un tiempo. ¿Desde hace cuánto creen ustedes que las elecciones que vamos a tener este fin de semana se llevan preparando? Hace 3 años. Hace 3 años. ¿Por qué hace 3 años, dice Joseph? Porque también se necesita un tiempo como para pensar bien, Ajá, para pensar bien si se va a lanzar exacto. y ya. ¿Y qué dice Samuel? Pues yo digo que es de la votación para presidente, que no recuerdo. ¿Saben qué? Vea, ustedes me acaban de demostrar algo muy interesante. Supongámonos que aquí está el día de las elecciones, o sea, este fin de semana. Digamos que institucionalmente, con un año de anticipación, se empiezan a realizar preparativos para ese día en particular. Pero ustedes tienen razón, porque hay muchos candidatos que en cuanto ya fue nombrado alguien, están pensando y están organizando para hacerse nombrar en 4 años. Entonces ustedes tienen razón, pero institucionalmente hablamos de un año. Un año atrás de esta fecha, entonces empieza la registraduría y el Consejo Nacional Electoral a mover cosas, a revisar, a inscribir personas para este día tan especial. ¿Y ustedes qué dicen? Después del día de las elecciones, ¿se acabaron las elecciones o el proceso continúa? Continúa. A ver, ¿por qué continúa? Porque los siguientes candidatos se están preparando ya y viendo qué pueden mejorar para la ciudad. Exacto, así es. Además de lo que ya decíamos, que los otros candidatos empiezan a preparar y empiezan a poner en marcha sus planes de gobierno, también hay varios días en los que es necesario revisar y evaluar que el proceso electoral que se hizo días antes de las elecciones y el día de la elección se haya hecho dentro de la ley. Entonces, días después, igual el proceso electoral sigue. Porque muchas veces pensamos que lo importante es este día, pero ya estamos viendo que es todo un proceso que lleva mucho tiempo y que está en constante movimiento. Se acaban unas elecciones y al día siguiente sigue en movimiento. También implica unos pasos, y aquí tenemos algunos de los pasos que son necesarios tener en cuenta y que alguien tuvo que realizar para que este fin de semana sean las elecciones. Por ejemplo, inscribir a los y las votantes, lo que hace la registraduría. Otro paso muy importante es inscribir a los candidatos y el listado de candidatos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos sobre los candidatos
a la alcaldía, a la gobernación o a la presidencia, pero también hay que organizar una lista de candidatos de las personas que se le dan al consejo o a la asamblea. Y estos no pueden ser cualquiera, no puede decir, yo quiero ser candidato y ya. Bueno, sí, venga, pero tiene que cumplir unos requisitos. Y entonces se encargan de verificar que las personas cumplan esos requisitos para ser candidatos o candidatas. Los candidatos y las candidatas además también tienen que pasar una lista de las propuestas que tienen. Entonces, ellos hablan de unas propuestas y ya vamos a ver esto tan importante, tienen que hacer esa lista y pasarla y publicarla también. Resulta que hay otra cosa muy importante que es definir las mesas de votación. Yo no sé si ustedes han escuchado esto de las mesas de votación, que de pronto a veces el colegio en el que uno estudia resulta ser una mesa de votación de la comunidad. Entonces eso también hay que organizarlo. ¿En qué lugares de la ciudad o del municipio vamos a instalar estas mesas para que la gente pueda votar? Tú mencionas algo muy importante ahorita y es que uno identifica la publicidad o la propaganda. Resulta que esta propaganda no puede hacerse de cualquier manera. En un proceso electoral es necesario también regular la propaganda o la publicidad que se hace, y eso también se hace en determinadas fechas. Hay algo muy importante que es definir los delegados, los jurados, los escrutadores y los testigos. Y esas palabras muy enredadas ya las vamos a ver más adelante, y eso lo hace el Consejo Nacional Electoral. Un paso que no se nos puede olvidar es ejecutar las elecciones, es decir, ese día vamos a realizar la votación y el proceso de escrutinio, que también ya más adelante vamos a ver de qué se trata eso tan enredado, esa palabra tan rara. Bueno, nosotros hemos hablado de hornear y hablamos de unos ingredientes. Para preparar una torta o un pan se requieren unos ingredientes, y resulta que para que haya un proceso electoral y se dé de la mejor manera, también es necesario contar con unos ingredientes. Y yo aquí tengo enlistados algunos, pero ya vamos a ir a detallarlos poco a poco. Tenemos un primer ingrediente que, por muy obvio que sea, es muy importante, que son los electores. ¿Se les ocurre algo con esta palabra electores? Son los que van a votar por los candidatos o por los que se van a lanzar. Exacto, son las personas que van a ir a votar. Y entonces la registraduría, y nosotros hablamos que se encarga de registrar a esos ciudadanos que van a votar, se encarga de definir algo que se llama censo electoral. ¿Y qué es el censo electoral? Es la base de datos que yo ya mencioné ahorita de esas personas habilitadas para votar en este momento. Resulta que hay ciudadanos y ciudadanas que sacaron la cédula hace mucho tiempo y no la han renovado. Entonces es necesario que ellos vayan a registraduría en el plazo establecido y renueven esa cédula para poder votar. Si no lo hacen, no pertenecen al censo electoral, y aunque tienen el derecho a votar por ser ciudadanos colombianos, en esta ocasión no podrán hacerlo. Entonces, además de tener cédula, hay que estar al día en el censo electoral. Hay otro ingrediente muy importante, sin el cual no podríamos tener elecciones, que son los candidatos y las listas de candidatos. ¿Ustedes se imaginan unas elecciones sin candidatos? No, ¿Por quién votaríamos? Por ¿Ustedes nadie. qué creen? No hay nadie para votar. No hay nadie para votar. Entonces, esto también es muy importante establecerlo, y también es necesario, como les decía, validar que las personas que son candidatos y candidatas cumplan con los requisitos establecidos. Otro elemento que para mí es de los más importantes son las propuestas. ¿Y qué se les ocurre a ustedes con eso de propuestas? Son como las cosas que debe de cumplir el candidato para que la ciudad o el municipio se sienta mejor. Así es. Resulta que cuando los candidatos o las candidatas desean ser elegidos, ellos nos ofrecen a nosotros una manera, una forma de ver el territorio y unas opciones o alternativas para realizarlo. Entonces, ¿qué son las propuestas? Es esa idea de qué queremos transformar y cómo queremos transformar, que eso lo enmarca algo, que es el programa o plan de gobierno. Resulta que muchas veces los ciudadanos y las ciudadanas se acostumbran a votar como por el que mejor carisma tiene, o el que sonríe más bonito, o el que más vallas publicitarias ha puesto. Y aunque esas cosas son importantes, no deberían ser lo que determine por quién votamos. Por ejemplo,
Ustedes en el colegio en algún momento escogieron representante y personero, ¿cierto? Escolar. Sí, señora. Ustedes votaron por el amiguito o por el amiguito del amiguito o escucharon las propuestas. Escuchamos las propuestas para mirar cómo podemos mejorar El en colegio. casos del colegio y Ajá. cosas así. Así es, y ese es el ideal. El ideal es que nosotros por algún momento escuchemos solo las propuestas y es nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas verificar esas propuestas, leer, escuchar para votar por propuestas y no por quién es más bonito, quién es más carismático. Porque al fin y al cabo son estas propuestas y es el plan de gobierno el que nos va a transformar el territorio. Entonces, por ejemplo, ahorita hablamos con el profe Leo sobre la importancia de la energía, que es algo necesario, hay que transformar cómo estamos usando la energía para así poder contar con energía y recursos naturales por mucho más tiempo. Entonces, si nosotros no escuchamos qué propuestas tienen los candidatos y las candidatas respecto al cambio climático, estamos tomando una buena o una mala decisión. Si no escuchamos la propuesta, Una mala decisión. una mala decisión. Entonces, lo importante es verificar las propuestas. Resulta que esas propuestas se relacionan a otro ingrediente muy importante, que es la propaganda. Y todo esto se enmarca en algo que seguramente ustedes han escuchado esa palabra, en esta época es muy usual, y es campaña. ¿Han escuchado eso? Sí, ¿Y señora. qué se les ocurre con esa palabra campaña? Es lo que hacen los políticos y Ajá. los que quieren ser alcaldes o representantes. Exacto. Y entonces ellos tienen unas propuestas, ellos ya tienen aquí un plan de gobierno, pero ellos dicen, yo necesito comunicar mis ideas y mi plan de gobierno a la ciudadanía. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen por medio de la propaganda o publicidad, que puede ser en varios medios, pero tiene que ser regulado por las instituciones que mencionamos ahorita, por el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los candidatos no pueden utilizar la publicidad y la propaganda de cualquier manera. ¿Esto con qué objetivo? Digamos, con generar unas reglas de juego y que el juego sea justo para todos los candidatos. ¿Y dónde podemos nosotros encontrar propaganda? Por ejemplo, en el espacio público. ¿Qué se les ocurre? Como ir a un barrio, como hablar como las propuestas Exacto, o hacer como campañas, como se dice, exacto. para votar por él y para hacer un mejor municipio. Así es, ese es el punto, justamente eso es el espacio público. Otra manera en la que hemos publicidad o propaganda en el espacio público es, por ejemplo, en las carreteras vemos vallas publicitarias y mensajes. También hay otra forma de hacer publicidad que son los medios de comunicación. Entonces eso incluye las redes sociales, también incluye la propaganda que sale en televisión, que también es un medio que toca regularlo para que sean las reglas justas. Y otro muy importante en el que vemos claramente este fenómeno de la campaña electoral son los debates. Y esto es algo que deberíamos como ciudadanos y ciudadanas ver más, porque es un espacio diseñado para que ellos expliquen, los candidatos y las candidatas expliquen cuáles son sus propuestas y cuál es el plan de gobierno para transformar el municipio, como decía Joseph. Entonces, esto también es un elemento muy importante y es un elemento que precisamente es el que nos permite sentir que estamos en época electoral, ¿cierto? Porque nosotros empezamos, como decía Samuel, a ver la publicidad y decimos, ve, estamos cerca de las elecciones. Hay otro elemento que es el espacio y el lugar, que por muy obvio que sea, es muy importante tener en cuenta. En Colombia podemos tener elecciones por muchas razones. En este caso puntual, las elecciones son territoriales, es decir, están enfocadas al municipio o al departamento. Y hay otra cosa relacionada al espacio y lugar, que son las mesas o puestos de votación. Estos se definen con anticipación para que las personas ya sepan dónde tienen que ir a votar, porque hay muchas mesas y muchos puestos de votación. Y yo no puedo ir a votar a cualquiera. ¿Por qué? Porque mi cédula está inscrita en uno en particular. Hay otro elemento que también es muy importante, que es la cultura electoral. Resulta que la cultura electoral, a mí también me gusta llamarlo como el voz a voz. Es eso que estamos escuchando en las calles, son esas conversaciones que tienen las personas a nuestro alrededor que nos permiten también construir una idea respecto a las elecciones. Entonces nosotros estamos por ahí en el taxi o en el bus
y alguien menciona algo sobre algún candidato. ¿Les ha pasado? Sí, señor. Y eso también influye mucho en las decisiones que tomamos. Lo que escuchamos de nuestros padres, de nuestros amiguitos. Por ejemplo, recordemos a principio de año cuando están escogiendo personero o representante. Ustedes suelen comentar con sus compañeros y compañeras por quién van a votar o quién les suena más o a quién están apoyando. ¿Qué dicen? No. Joseph no, y Samuel. Pues hablamos sobre las propuestas de quién es el más indicado a ser representante. Exacto. Pero eso no quiere decir que estés tomando una decisión en ese momento, ¿o sí? No, todavía no. Simplemente es una conversación que uno tiene y que enriquece el debate para escoger el mejor candidato posible. Entonces, ya hemos contado varios elementos y este de alguna manera reúne todo eso y es muy importante porque recordemos que nosotros somos seres sociales por naturaleza. Entonces no pensemos las elecciones como un proceso 100% individual, sino que termina siendo un proceso colectivo, aunque realmente yo voto yo y mi voto es secreto y es mío. Pero yo lo comento y lo comparto y estoy escuchando constantemente cosas que influyen en la decisión final. Ya continuamos con más ingredientes. Ven que son muchos ingredientes. Sin todo esto no podrían haber elecciones y a veces pensamos que solo es el tarjetón, ir, votar y ya. Y vea que este tipo de cosas no se alejan para nada de lo que ustedes ya han vivido en su colegio, en su escuela, escogiendo personero o representante estudiantil. Otro elemento que ojalá todos los procesos electorales lo tuvieran, pero tristemente no siempre es así, es el elemento de la pedagogía. ¿Qué hace esto? Este elemento es muy importante porque hay muchas personas, muchos colombianos y colombianas que desconocen esto que estamos aprendiendo aquí, que es un proceso electoral. ¿Qué tengo que hacer yo con mi cédula? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Dónde me inscribo? ¿Por quién hay que votar? ¿Cómo se vota? Ese proceso es muy importante para que las elecciones sean efectivas. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un noticiero después de que hay unas elecciones y hacen un reporte de una cifra que son votos nulos. ¿Han escuchado hablar de los votos nulos? Sí, señor. ¿Y qué se les ocurre con votos nulos? ¿O qué han escuchado de eso? Como los votos que están mal hechos o... Sí, los que están mal hechos. Exacto, a veces las personas no saben cómo votar, entonces les entregan el tarjetón y marcan de una manera incorrecta, señalan a dos candidatos, entonces esos votos se declaran nulos, no pueden ser contados. Entonces, ¿qué pasa con ese ciudadano o ciudadana que se tomó el tiempo de ir a votar? Es como si no hubiera ido a votar. Por eso ese componente de la pedagogía es muy importante y es muy importante para todos y todas aprender a votar y ser conscientes de nuestro voto, porque nuestro voto es un poder de cambio. Si lo desperdiciamos, estamos desperdiciando la oportunidad de transformar el territorio. Otro elemento que tal vez no es un ingrediente, pero que hay que tener en cuenta en este proceso son los materiales que se usan. Resulta que la registraduría y el Estado en sí gasta mucho dinero en este proceso de las elecciones. ¿Por qué? Porque tienen que comprar cajas para hacer las urnas, tienen que imprimir un montón de tarjetones y un montón de listados. Esto implica para los colombianos un gasto. Por eso es que es importante cuidar nuestro voto y saber votar, para que esa inversión que se haga no se desperdicie, ¿cierto? Hay otros elementos que tal vez no son ingredientes que se necesitan para las elecciones, pero hay que tenerlos presentes para que las elecciones se hagan de la mejor manera. Y si lo pensamos para el horneado, también. Uno de esos elementos es el control. ¿Qué pasa si uno mete una torta o un pan al horno y se va? Prende Profes Melos, se pone a ver Profes Melos en el televisor y se le olvidó la torta o el pan. ¿Qué pasa con esa torta o qué pasa con ese pan? ¿Ustedes qué creen? Se quema. Se quema, ¿cierto? O por ejemplo, si yo estoy leyendo la lista de ingredientes y las proporciones y de repente echo más de una cosa y se me olvida, me descuido, ¿qué pasa? Queda mal también. Queda mal también. Entonces es necesario que durante las elecciones, en el proceso electoral, hayan organismos y personas encargadas de vigilar, controlar que todo se haga de la mejor manera posible para que no salga mal, ¿cierto? Entonces, de la ciudadanía escogen a los jurados de votación y los testigos electorales. ¿Qué son los jurados de votación? Cuando uno llega a votar a la urna, hay unas personas que se encargan de estar ahí y administrar que todo salga bien. Entonces te van a decir cómo tienes que hacer, dónde tienes que firmar, dónde tienes que ir y cómo tienes que doblar el tarjetón. Te dan las instrucciones y esas personas después también son las encargadas de hacer un primer conteo. Esas personas salen de la ciudadanía y son las encargadas de vigilar
que todo salga bien. Y no ponen a una persona, ni a dos, ponen a varios porque la intención es que hayan varios ojos revisando y verificando que todo se haga de la mejor manera posible. Y también hay unos testigos electorales. Estos son ciudadanos, pero estos los escogen los partidos o los movimientos políticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una función muy importante y es mirar que el conteo y que el proceso de votación no tenga por ahí como cosas sospechosas que los pueda perjudicar a ellos o a su movimiento. Entonces ellos están pendientes que los jurados de votación hagan todo súper bien para que no quepa duda que el resultado final realmente sí es el resultado. Entonces estos dos son muy importantes porque son los encargados de verificar que en el momento en el que uno va a ir a marcar y depositar el tarjetón en la urna, el proceso se haga de la mejor manera posible. Muy importante, así como cuando uno está pendiente de la urna o cualquier cosa. También es muy importante verificar el resultado. Y es un elemento que en el caso del horneo es como el más favorito, ¿no? Cuando ya está por fin esa torta que tanto olimos y sale y es el momento de probarla. Ese es como el momento favorito de toda persona que hornea algo, cuando ya va a entrar a degustar eso que preparó. Y asimismo, en las elecciones, toda esa preparación y todos esos pasos que hemos ido hablando generan demasiada ansiedad, demasiado nervio, ¿cierto? Como que ya queremos ver el resultado, ya queremos que gane alguien, quién va a ganar y ese día todo el mundo está apoyando a su candidato. Bueno, llega el momento de los resultados y hay un elemento muy importante, que es el escrutinio. Y esa palabra tan rara de pronunciar se refiere a algo muy sencillo, que es contar los votos. Entonces, primero los jurados de votación cuentan los votos y organizan los documentos, todo, y lo pasan a otras figuras, que es el escrutinador. Esta palabra es muy enredada, pero son personas que también salen de la ciudadanía, que se encargan de recontar y ver que efectivamente el resultado que vimos en las noticias es el resultado correcto. Entonces es un proceso, incluso ellos pueden demorar hasta 3 días después de las elecciones recontando y recontando votos. El proceso al final, cuando uno va a votar, termina con algo muy bonito, que es el certificado electoral, que para los que tenemos en este momento el derecho a votar es muy importante reclamar este certificado porque este nos da unos beneficios. El beneficio de ser ciudadanos de Colombia, de votar y de saber escoger. Entonces ya vimos que el proceso de las elecciones es un proceso muy chévere, muy largo, con mucho detalle y que se relaciona a algo muy delicioso, que es hornear. Entonces por ahora nos vamos a ir a un recreo y ahorita volvemos a seguir horneando cosas muy ricas, ¿cierto? Listo. Yo me llamo Mariana Bedoya Sánchez, tengo 10 años y estoy en quinto 1. A mí me gusta mucho montar bicicleta, jugar y pasar tiempo con mi familia y amigos. He montado bicicleta con mi papá, he ido desde una vereda donde yo vivo hasta la autopista y me gusta mucho montar bicicleta porque eso me divierte estando con mi papá y ir contando historias con mi papá en la bicicleta y ir hablando. Así. Yo vivo en la vereda del Guayabo, me gusta mucho porque hay mucha fruta. Es muy lindo, se respira mucho aire bien, es muy bueno estar ahí porque uno ve todas las montañas muy bien especificadas. En matemáticas me gusta mucho, también me gusta español y ya todas las clases como tal me gustan mucho y las disfruto mucho porque voy aprendiendo más y más. Yo cuando sea grande quiero ser odontóloga y también me va muy bien en el colegio. Unidos.
Gobernación de Antioquia. Bueno, volvimos aquí con este tema tan divertido y delicioso que es sobre las elecciones y el proceso electoral, que lo relacionamos con algo muy chévere que es el proceso de hornear. Entonces aquí vamos a hornear algo mientras también lo relacionamos con este tema súper importante que son las elecciones. Entonces lo primero que vamos a hacer para hacer esta torta en taza es revisar si contamos con todos los ingredientes. ¿Y ustedes recuerdan los ingredientes o los ponemos aquí para refrescarlos? Los ponemos en la presentación. A ver, por ahora vayan contándome qué recuerdan, qué ingredientes recuerdan que hay en el proceso electoral. El lugar donde hay que votar. El lugar donde hay que votar, véalo acá, muy bien. A ver, pero díganme primero ustedes cuáles se acuerdan y si lo ponemos. El control. El control no es un ingrediente, pero es algo que tener en cuenta. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a controlar ese proceso de hornear. Las propuestas. Las propuestas. A ver, hay dos que sin eso no podríamos contar con elecciones. A ver, ¿cuáles son? No me acuerdo. Bueno, aquí están. Los dos que mencionaba son los electores y los candidatos. Sin esos dos elementos es que sí, definitivamente no podría haber proceso electoral. Bueno, aquí para esta torta en taza vamos a necesitar harina. A ver, ¿quién me ayuda a encontrar la harina? Listo, la tenemos. Necesitamos azúcar. La tenemos también, listo. Mantequilla tenemos. Sí, por ahí está. Huevos también. Huevos. Listo, necesitamos sal. Exactamente. Leche, también está, ya la vi. Polvo para hornear. Ahí está, muy bien. Y otros componentes como para hacer nuestra torta más divertida. ¿Qué pasa si uno de esos ingredientes no estuviera? Nos queda mal. Quedaría mal. ¿Y qué pasa si en el proceso electoral uno de los ingredientes no existiera? No podríamos hacer las cosas. No se puede. Por ejemplo, hay un ingrediente del que hablábamos que es la pedagogía. ¿Qué pasa si no hay ese componente de la pedagogía durante el proceso electoral? No sabríamos por quién votar. Y no sabríamos cómo votar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría con las elecciones al final? No. Quedarían mal. Bueno, entonces para ir avanzando con esto, el primer paso es muy sencillo. Bueno, cada uno va a coger una taza. Esto es una torta muy rápida, entonces se llama torta en taza por eso. ¿Qué van a hacer? Necesitamos mantequilla, 2 cubitos de mantequilla. ¿Quién encuentra la mantequilla? Listo. Entonces vas a coger 2 y le vas a dar 2 a tu hermano. Y la vas a poner en tu taza. A ver, cójalo con confianza. 2, listo. Y los otros 2 van en la otra taza. ¿Qué vamos a hacer primero? Y si se tienen que parar, con confianza. Vamos a calentar esa mantequilla muy poquito en el microondas, unos 10-20 segunditos, de uno en uno. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ponemos la mantequilla mucho tiempo en el microondas? ¿Ustedes qué creen que pasaría? Que quedaría muy derretida. Y ya se dañaría la mantequilla y no la podríamos usar. Ahí hay un componente que tú mencionaste ahorita, que es el componente control. Entonces, ¿Cierto? Dale ahí, sí. 20 A ver, tienes que darle en tiempo. Vamos a poner primero 10 segundos. Poquito. ¿Qué pasa con ese componente control? Si nosotros dejamos eso ahí 2 minutos y la receta dice que son 10 segundos, ¿qué pasa? Nos quedaría... Nos quedaría mal y no estaríamos ejerciendo ese componente de controlar. A ver, sacan la mantequilla a ver cómo está. Mira. A ver. Yo creo que resiste otros 10 segunditos. Ya sabemos que la tuya la vamos a poner 20 segundos. Porque también depende mucho de la temperatura en la que esté la mantequilla. ¿A usted les gusta hornear o es la primera vez que están horneando? Sí, nos gusta mucho. ¿A ti? Pues es la primera solo, sí. Listo. Yo creo que saca ya la mantequilla. Eso. Dale ahí, eso. Y tú vas pasando y vas poniendo 15 segunditos. Con 15 segundos es suficiente. Y te esperamos aquí, Vamos a ayudar. a que tengas tu mantequilla ya derretida. Hay que cerrarle y poner ahí. ¿Y alguna vez han escuchado, mira, marcas el tiempo, 15 segundos, y le das inicio, así, y ya. ¿Alguna vez han escuchado a alguien que hornee? ¿Cuáles son los consejos que dan para que el horneado quede súper bien? No, señor. Nunca. ¿Cuál es? No. Bueno, yo he escuchado a muchas personas que les gusta hornear. Ya. Porque yo siento que pegamos mucho el vaso atrás y por eso está golpeando. Pero ya está, listo. Las personas que les gusta hornear y que son
profesionales en esto son muy minuciosos. Ellos todo lo hacen con mucha precisión porque cualquier cosa puede salir mal. Y en todos los procesos democráticos es necesario hacer así, muy minuciosos, porque son las decisiones que nos van a afectar. Si hacemos las cosas de cualquier manera, si tomamos decisiones de cualquier manera, de manera irresponsable, entonces, ¿qué pasa con nuestro territorio? Pronto se les puede como escapar un voto. Y más que se le escapa un voto, si por ejemplo como ciudadanos y ciudadanas no prestamos atención a las propuestas o las personas encargadas de vigilar que no se haga nada de manera ilegal, no lo hicieran, entonces, ¿qué pasaría con nuestro territorio? Caeríamos en malas manos. Caeríamos en malas manos, eso sería terrible. Bueno, les voy a pasar la servilleta porque el otro paso es poner un huevo ahí, reventar el huevo ahí. Ve, aquí están los huevos. Si necesitan ayuda, me dicen. ¿Necesitas ayuda? Así, como el hermano. Eso. ¿Cómo me ayuda? Ven, yo te ayudo si quieres. Sí, yo me cerco pues. Que no se vaya ninguna cascarita porque a nadie le gusta la torta con cascarita, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces les voy a pasar una cuchara para que ustedes mezclen muy bien. Aquí es muy importante que mezclen muy bien. Bueno, sí. Porque ¿qué pasa si no mezclamos bien? Entonces va a quedar como sabiendo mucho a huevo y tampoco es rico. Entonces van a mezclar muy bien ahí. ¿Cuál es, para que lo puedan recrear después ustedes en casa? ¿Cuál es el truco de esta torta? El truco de esta torta es primero agregar los componentes líquidos y después agregar los componentes secos en mismas proporciones y ya después vamos a ver las proporciones. Es lo que ustedes están haciendo ahí, de mezclar con cuidado, de revolver muy bien, tiene un objetivo para la torta. Hay muchas cosas que hacen parte del proceso electoral que tal vez no comprendemos, pero que están ahí por algo y tienen un objetivo y no podemos hacerlas de cualquier manera. Como ciudadanos y ciudadanas tenemos una responsabilidad primordial y es ir a votar. Hay que hacerlo bien, pero también podemos ser testigos o jurados de votación, ¿cierto? ¿Y ustedes recuerdan de qué trata eso? Sí, señora. A ver, ¿de qué trata eso? Son los que organizan todo para... A ver, ¿cuál es la diferencia entre un jurado de votación y un testigo electoral? A ver, que un testigo electoral lo elige los partidos. Bueno, lo eligen los partidos para verificar que no hayan trampas. Exacto. ¿Y el jurado se encarga de qué? Se encarga de entregar los boletines y debe explicar que sí se... Listo, muy bien. Pero yo vi que ustedes dejaron de revolver y me preocupa. No dejen de revolver. Vamos a seguir revolviendo eso, pero entonces ahora le vamos a agregar 4 cucharadas, 4 medidas. Puede ser de estas o las cucharas que tienen normalmente en casa de leche. ¿Listo? Sí. Entonces yo te voy a dar a ti esta cuchara y allá le pasé la mano y vamos a echar 4 cucharadas de leche. Ok. La leche tiene algo muy importante en la receta, y es que imagínense una receta sin leche. ¿Qué pasaría con ese montón de harina? No se revuelve, se queda grumoso. Se queda grumosa. ¿Qué consideran ustedes de lo que hemos hablado de las elecciones? Que ustedes dicen, sin esto sería muy maluco las elecciones. Mira. Sin las propuestas. 4, sin las propuestas. ¿Por qué? Porque no sabríamos quién va a hacer el bien a Exacto. ¿Y qué más? los candidatos. Eso es muy importante. Pero bueno, hablemos de las propuestas porque a mí me parece que el tema de las propuestas es muy importante. ¿Cómo serían unas elecciones sin propuestas? No, No sabríamos quién va a hacer el bien. Y entonces, ¿por quién votaríamos si no sabemos? Si no es por las propuestas, ¿cómo sabemos por quién votar? Vaya mezclando, vaya mezclando. por No deje de las- mezclar, por favor. Por las propagandas. Podríamos saber también por qué. Pero ¿ustedes creen que lo ideal es votar por las propagandas o no? No sé, por las propuestas. Bueno, vamos a agregar ahora sí los componentes en seco. Entonces vamos a coger la harina y vamos a agregar 3 cucharadas de harina. Con este mismo. Con esa misma medida. La clave para que esta torta salga bien es que utilicemos la misma medida. Mete la cuchara y sacas 3. Si cambiamos la medida, entonces ¿qué pasa? Sí, así. La torta ya no sale tan bien. Entonces la clave para que ustedes puedan recrear esto en la casa y los niños y las niñas que nos están viendo es que utilicen la misma cuchara para medir la leche, para medir la harina, para medir los demás ingredientes. mira. Listo. Y vamos a agregar el otro componente que es muy importante,
que es el polvo para hornear. Sin el polvo para hornear la torta no crecería y no sería así esponjosita y rica. Entonces este ingrediente no puede faltar. A ver, vamos a agregar una medida de esta y la vamos a revolver muy bien. ¿Qué componente creen ustedes que le falta a esta torta? El azúcar. El azúcar. ¿Por qué caíste de una vez en cuenta, Joseph, que el azúcar? Porque siempre en los pasos para hornear se necesita algo dulce para que quede. Claro, imagínense si no se sabría feo, ¿cierto? Bueno, vamos a agregarle entonces, eso es a gusto, porque hay gente que no le gusta casi el azúcar. Entonces, la receta dice que son 3 cucharadas, pero si ustedes le quieren agregar menos, porque come más poquita azúcar, pues le pueden agregar menos. Con esa. Con la misma cuchara medidora, si ustedes cambian la cuchara medidora, eso no le va a salir. 3. 3 o 2, échale 3 si te gusta mucho el azúcar. Sin el azúcar eso sabría insípido y maluco comérnoslo, ¿cierto? Sí, señor. Resulta que hay otro componente que pocas veces caemos en cuenta que hace parte de una receta de una torta. Adivinen qué es, pero sin ver, que estoy preparando aquí. Si ya echamos el azúcar, necesitamos contrastar con algo más. ¿Con qué la creen? sal. Siempre una buena receta tiene una pizquita de sal. Entonces vamos a agregar una pizquita de sal. Vea, chiquita, no es mucha. Porque la idea es que sea una torta, no algo salado. Va a pasar por aquí y te voy a agregar la pizquita de sal. Yo veo que eso tiene que quedar mejor mezclado. Mezclen eso Sí, mejor. señora. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio de elegir. Entonces yo tengo 4 ingredientes a elección. Cacao, vainilla, chispitas o coco. ¿Cuál les gusta? Y el cacao. Listo, entonces tú puedes echarle una cuchara de cacao porque este cacao es bien fuerte. Con la misma medida. ¿Y tú qué le quieres agregar, Joseph? El cacao. También cacao, listo. Entonces esperas al hermano. ¿Qué hacemos después de eso? Después de agregar el cacao, mezclamos muy bien. Yo ahorita voy a verificar que ustedes mezclaron eso muy bien. Y lo vamos a meter al microondas 3 minutos. No más de 3 minutos, porque entonces, ¿qué pasa si lo dejamos mucho tiempo en el microondas y nos descuidamos? Se nos quema. Así. Sí, ¿o le quieres echar más? Se nos quema, ¿cierto? Entonces hay que estar muy pendientes que al utilizar el microondas no se nos vaya a quemar. Entonces, pero antes que todo vamos a dejar esa torta muy bien mezclada. La clave también es que no vayan a uno sentir por ahí un grumo de algo feo. También tengo esencia de vainilla por si le quieren dar un toquecito de vainilla. No, no me gusta. Ah, ¿no te gusta la vainilla? No, sí. Bueno, ahí está el ejercicio de elegir. ¿Cómo sientes que está la torta? ¿Qué tan bien mezclada está? Venga, yo hago una verificación, paso control. Para ver si ya podemos ir metiendo esta. O sea, más o menos. Más o menos, ¿crees que le hace falta mezclarla? Bueno, vamos a seguir mezclando aquí. Y en lo que están estas tortas, entonces ya sabes, las vamos a meter al microondas. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos. 3 minutos. Si de pronto la saquemos y vemos que no está tan bien, entonces La volvemos. la volvemos a meter otro poquito, pero de arranquitos chiquitos porque si no se nos quema. ¿Cómo va la tuya, Joseph? Yo veo. Ahorita revolverla más. ¿Tú sientes que le hace falta revolver? ¿Te ayudo? A ver, porque mira que hay que sacarle aquí como de las paredes para que no vayan a quedar esos grumos. ¿Será que metemos esta ya al microondas? Yo creo que sí, esta la veo mejor mezclada. Tiene mejor mano para mezclar, Joseph. Entonces, bueno, ¿qué les queda de este tema sobre el proceso electoral en lo que vamos sacando estas tortas a buen camino? Los procesos para como lo que uno debe saber para votar bien Sí, y para no dañar como los pasos o seguir haciendo las cosas bien. ajá, ser conscientes de que nuestras decisiones van a generar un impacto para las demás personas y que tenemos que saber elegir. ¿Y qué dice Samuel? Que desde aquí empezamos a conocer mucho más sobre el proceso tan largo que hay en el votar. en Exacto. el derecho a votar. Bueno, yo voy a ir metiendo esta 3 minutos y en lo que esperamos a la otra clase con el profe Leo, esperamos a que se termine de dar para disfrutarla. ¿Algún saludito que de pronto quieran aprovechar para mandar en este momento? ¿O algún mensaje sobre lo que vimos? Pues a mi hermanita Valeria, que hoy no pudo venir, pues que la queremos mucho. Y a la profesora Lida del Colegio Antonio José de Sucre, muchas gracias por ayudarnos. Claro que sí. Muchas gracias, profe Lida, y un saludo a la hermanita. ¿Y tú? Un saludo a mi hermana, que la quiero mucho.
y a mis amigos del colegio. Listo, entonces vamos a mirar esa cámara y vamos a saludar a sus amiguitos, pero nos quedamos aquí esperando a que salga la torta y conectadísimos con la clase del profe Leo. Sí, señora. Listo. Hola, hoy quiero compartirte este cuento llamado Vamos a cazar un oso, de Michael Rosen y Helen Oxenbari, de Ediciones E. Carré. Y dice, vamos a cazar un oso grande y peligroso. ¿Quién le teme al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso. Un campo de largos pastos verdes. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Ayúdenme a hacer los sonidos que produce cuando uno atraviesa un campo. Suaz, suaz, suaz. Vamos a cazar un oso peludo y furioso. ¿Quién le teme al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso. Un río profundo y frío. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Glo, glo, gloro, glo, 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 gloro, glo, 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 gloro, glo. Vamos a cazar un oso gordo y fastidioso. ¿Quién le teme al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso. Barro espeso y pegajoso. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Plochi, 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 plop. Plochi, 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 plop. ¿Qué creen que sigue en esta aventura? No se vayan si no se quieren perder el final de este cuento. Chao. Bueno, y continuamos acá con los profes Melos. Después de esa clase tan interesante de los colores de la paz, aprendimos un proceso muy largo que son las elecciones y vamos a tratar un tema que está relacionado también porque involucra a muchas personas, nos involucra a todo nuestro planeta y ese tema es la energía. Entonces el día de hoy vamos a aprender un poco qué es la generación de energía, cómo es que nosotros obtenemos energía para todo lo que hacemos y cómo impacta esa generación a nuestro planeta. Entonces, antes de eso, vamos a entender un poco qué es eso de energía. Entonces, aquí tengo dos invitados muy especiales. Ellos son Yusef y Samuel, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poco. Ustedes, cuando yo les digo energía, ¿qué se les ocurre? ¿Qué les viene a la mente con esa palabra? Como la energía solar o como las formas de transmitir, como la luz o cosas así. Perfecto. Cuéntanos. La luz, sí, más que todo con la luz, es lo que pienso. Y ustedes, o sea, esos ejemplos que nos están dando son muy cotidianos. Siempre estamos experimentando con la energía. Y tiene muchas formas. Como bien lo están mencionando, siempre se está transformando de una forma a otra. Y nosotros necesitamos energía para realizar cualquier cosa. De hecho, la energía podría entenderse como esa capacidad que tienen todos los cuerpos, digamos, de realizar algún trabajo, de realizar algún movimiento, alguna transformación. Entonces tenemos muchas formas de energía, como la energía eléctrica que vemos, por ejemplo, en los relámpagos, en los rayos. También tenemos el calor, que estamos tan acostumbrados al calor que lo podemos experimentar con la luz del sol, lo podemos experimentar en nuestros propios cuerpos también ese calor. Y tenemos un montón de energías que vamos a ver cómo se generan, un montón de formas en las que podemos obtener energía, que vamos a ver cómo se generan y qué efectos podrían tener en nuestro planeta, ¿cierto? Entonces todo lo que se mueva en nuestro planeta es porque en algún momento tuvo energía o está manifestando esa energía, ¿cierto?
Entonces vamos a ver que hay diferentes formas en las cuales nosotros esa energía que se está moviendo en nuestro universo la transformamos en una forma útil, una forma en la que podamos manejar. Entonces hay como dos tipos de fuentes muy importantes. Una se llama renovables y otra se llama no renovables. ¿Ustedes habían escuchado hablar de eso, de renovable, no renovable? Sí, señor. Y por ejemplo, en renovable, ¿a qué le suena esa palabra? Como lo del planeta. Como por ejemplo el aire, las plantas. Muy bien, o sea, eso renovable es como que se puede volver a generar rápidamente, ¿cierto? En la naturaleza sabemos que tiene unos ciclos y que hay cosas que vuelven a surgir. Siempre vemos que los vientos, a pesar de que pasaron un día anterior, pueden volver a pasar hoy, pueden volver a pasar en el futuro. Y las plantas también pueden volver a crecer a pesar de que nosotros las aprovechemos, ¿cierto? Y por ejemplo, en no renovables, ¿qué habían escuchado? ¿Habían escuchado esa palabra? Sí, sí, señor. Y por ejemplo, ¿qué se te ocurre con no renovable? Cuando, por ejemplo, los trenes de antes se les usaba carbón, entonces cuando se apagaba ya no se podía volver a usar, a menos que se volviera a encender. Muy bien, entonces ahí hay un ejemplo muy bueno, el carbón, ¿cierto? El carbón que usábamos para mover, por ejemplo, esas maquinarias, esos trenes, el carbón es muy energético, tiene mucha energía, pero en el momento que se nos acaba el carbón, ¿de dónde vamos a sacar más carbón? ¿Cierto? La Tierra no tiene una forma de traer carbón nuevo. Entonces, pues al menos en el tiempo de nosotros que vivimos los humanos, tardaría millones de años en obtener otra vez carbón. Entonces, esa es la diferencia entre renovable y no renovable. Lo renovable en ese tiempo de vida humano, digamos, puede volver a generarse en la naturaleza. Mientras que lo no renovable es más bien limitado, es un recurso que una vez lo agotemos ya no podemos obtener más de él. Entonces vamos a ver un montón de fuentes de energía, en estos dos grupos y vamos a ver cuáles esas diferencias y qué interesante tienen con respecto al planeta Tierra y cómo podemos influenciarlo. Entonces primero vamos a hablar de la fuente principal de toda la energía del planeta. ¿Ustedes cuál se imaginan que es esa fuente? El sol. El sol. Muy bien, toda la energía de toda la vida en la Tierra depende de esa energía del sol. Y es muy impresionante la cantidad de energía que el sol libera constantemente y que nos llega a la superficie. Imagínense que si nosotros usáramos plantas de energía para generar toda la energía que llega desde el sol a la superficie de la Tierra, necesitaríamos 44 millones de plantas de energía. Y de las grandes, o sea, plantas muy, muy gigantescas, solo para reproducir la energía que nos llega a la superficie cada año desde el sol. O sea, miren toda esa energía que se está generando. Y hay algo muy particular, y es que toda la vida de nuestro planeta empieza con el 1%. O sea, si tomáramos toda esa energía, solo una parte muy pequeña es necesaria para que se mueva la vida en el planeta. Las plantas utilizan esa energía del sol para generar sus tejidos y alimento, y a partir de eso todos empezamos a alimentarnos. Entonces miren toda esa energía que hay potencialmente para que nosotros podamos aprovechar. Pero también hay algo muy particular. ¿Ustedes de dónde creen que se mueven los vientos, por ejemplo? De las nubes. Muy bien, o sea, esas nubes se están moviendo, esas nubes que son vapor están levantándose también gracias a la energía del sol. Entonces el clima, las lluvias, los vientos, todo se produce gracias a todo ese exceso de energía que nos está brindando el sol. Entonces miren que la energía, más allá de lo que nosotros utilizamos en nuestros artefactos, también está en la naturaleza, en toda la vida y todo su funcionamiento. Entonces tenemos mucho que agradecerle a nuestro sol, ¿cierto? Y también vamos a ver entonces que hace unos cuantos años aprendimos a transformar esa luz del sol en esa energía solar. Ustedes han visto los paneles solares en algún momento, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, son unas placas con una tecnología muy interesante, y es que tienen dos placas de un material que se llama sílice.
Entonces, en esas dos placas son diferentes porque cuando reaccionan con la luz del sol, cuando pasan los rayos del sol, generan unas partículas eléctricas de diferente carga, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver cómo llega la luz del sol por las placas y genera esa liberación de partículas y ellas se van acomodando. Entonces, gracias a la tecnología que tenemos, cuando los conectamos a unas placas metálicas conductoras, esa luz ya puede generar un circuito, ellas se van buscando unas a otras y eso genera esa energía eléctrica. Entonces es un sistema muy novedoso que miren que no necesita emitir ningún humo o contaminación, digamos, mientras está operando, y que permite convertir esa luz que llega en energía eléctrica. Y hay algo muy particular, esto se parece un poco a lo que pueden hacer, digamos, las plantas, ¿cierto? Las hojas reciben la luz del sol y utilizan esa energía que viene en los rayos para construir energía y así construir todos sus tejidos, y todo lo que nosotros utilizamos de alimento viene también de ahí. Pero hay una situación, y es que todas las energías que generamos, todas las tecnologías que utilizamos para generar energía tienen algún riesgo con el medio ambiente, generan algún impacto. ¿Ustedes qué creen que pasa con la energía solar? ¿Qué creen que puede afectar de la energía solar a la naturaleza? Que en esas zonas donde se plantan, donde se ponen las placas, deja de recibir el sol, pero para las plantas. Muy bien. ¿Y qué se te ocurre, por ejemplo, que podría generar también las placas solares en la naturaleza? ¿Qué podría generarle, por ejemplo, a los animales? ¿Se te ocurre algo? Se pueden como irse acabando los animales o sin ¿qué más? Porque miremos estas imágenes acá. Aquí hay algunos proyectos que tenemos en Colombia, ¿cierto? Y miren que las placas solares están en sectores donde habían, por ejemplo, cultivos. Y este es un problema, y es que las placas solares necesitan mucho espacio, ¿cierto? Entonces ese espacio que, por ejemplo, la naturaleza necesitaba para moverse, transitar, algunos animales podían tener sus nidos ahí. O sea, son impactos que también se están generando, pero tiene también algunas ventajas. Y es que, como vimos ahorita, es una energía, digamos, barata, porque el sol siempre está llegando, ¿cierto? Es una energía limpia, porque no estamos generando contaminación, gases o basuras mientras estamos usando todos estos sistemas. Y digamos que no requieren como mucho mantenimiento, hay que limpiar las placas, mantenerlas en buen estado, evitar que no las golpee, digamos, algún elemento, pero más allá de eso no necesitamos mayor cosa. Entonces son una fuente de energía muy interesante. Pero también hay otra cosa, y es que no siempre hay sol, ¿cierto? Hay días en los que puede haber nubosidad, en los que puede haber lluvia, y estas formas de energía reducen su eficiencia. Necesitan luz del sol, y si hay sombra, pues no van a estar tan bien, ¿cierto? Entonces miren que hay muchas fuentes que tienen sus ventajas y desventajas. Todas tienen sus ventajas y desventajas. Entonces vamos a ver esos detallitos. También tenemos una energía que se conoce como eólica, ¿sí? Es la energía que obtenemos de los vientos. No sé si ustedes han visto alguna vez un molino de viento o han visto simplemente una veleta, ¿cierto? Entonces vemos, como explicamos ahorita, el sol calienta toda nuestra atmósfera, genera unas diferencias y esas diferencias impulsan a que se mueva el viento. Y nosotros desarrollamos, pues los seres humanos desarrollamos una tecnología que utiliza ese movimiento de rotación para generar energía eléctrica. Y entonces estos sistemas son muy sencillitos, por así decirlo, y es un rotor que gira a partir de la energía que le transmite el viento, tiene unos aceleradores de esa velocidad para ir a una velocidad más alta y que pueda generar energía de una forma más eficiente, y tiene un transformador, un motor eléctrico que lo que hace es convertir el movimiento en energía eléctrica. Entonces es un sistema bastante interesante que se está implementando en muchas partes del mundo, pero vamos a ver también qué ventajas y desventajas tienen. ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿Qué desventajas podrían tener estos sistemas de energía eólica?
Porque imagínense, son unas torres muy, muy grandes donde está moviéndose el molino constantemente. ¿Sí? Vamos a ver algunas ventajas y desventajas que tienen. Lo primero es que es una energía renovable, como habíamos hablado, siempre va a estar moviéndose el viento, por así decirlo. Siempre podemos contar en que en algún momento el viento va a volver. No genera contaminación, no estamos generando quema de combustibles, de manera que hay una poca emisión de contaminantes que dañen el planeta. Y es relativamente económico. De nuevo, ponemos el sistema, ya solo hay que cuidar el mantenimiento, ¿cierto? Pero tiene algunos problemas, y es que el viento también es intermitente. No siempre tenemos viento en todas las regiones. Incluso en zonas donde hay mucho viento, hay momentos en los que no va a pasar. También necesitan una ubicación muy específica, no los podemos poner en toda parte precisamente por eso, porque el viento no es fuerte en toda parte, ¿cierto? También tenemos un impacto visual y auditivo. A algunas personas no les gusta ver esos molinos en su paisaje y generan un ruido constante porque es el motor moviéndose todo el tiempo. Y lastimosamente algunas especies de aves se ven afectadas por estas torres. Se ven atraídas hacia ellas o interrumpen sus rutas de vuelo y empiezan a generar algunos problemas para ellas mismas, digamos por esa ubicación que tienen. Se empiezan a perder o se pueden lastimar con estas torres. Entonces miren que a pesar de que hay energías muy bacanas, energías muy interesantes, no podemos empezar a ponerlas en toda parte así como así, porque también tienen desventajas. Ahora vamos a ver una energía que se llama hidroeléctrica, ¿sí? Entonces, esa palabra hidroeléctrico, ¿a ustedes a qué les suena? Al agua. El agua, exactamente, hidro, y eléctrico de la energía. Entonces, hay unos sistemas que nosotros, los seres humanos, nos inventamos, que son las represas, que son sistemas en los cuales ponemos un muro, una presa que captura el agua de los ríos o de los lagos y los pone a una altura mucho más grande, ¿cierto? Va subiendo el nivel. Y entonces, ¿qué pasa cuando algo está a una altura mayor? Tiene una energía que se llama potencial, o sea, puede caer con más velocidad. Entonces lo que hacemos es acumular el agua a una altura, y ya esta diferencia va a permitir que el agua se mueva con mucha velocidad y con mucha presión, y ponemos unas turbinas abajo que se van a mover con esa agua. Cuando se mueven, de nuevo tenemos un sistema eléctrico que transforma el movimiento en electricidad. Entonces cuando ellas pasan, cuando dejamos que pase el agua, empiezan a generar energía. Esta energía es muy interesante porque en Colombia es nuestra principal fuente de energía. O sea, probablemente muchos de los televisores en los que se están viendo los profes Melos están alimentados gracias a estos sistemas, pero tienen ciertas ventajas y desventajas también. ¿Ustedes qué se imaginan que puede ser una desventaja de este sistema? Que puede estar llegando menos agua a los ríos o Muy bien, algunos ríos se ven interrumpidos precisamente por estos sistemas, y aguas abajo ya puede que no llegue tanta agua. También, ¿qué puede estar sucediendo, digamos, con los animales ahí? ¿Se les ocurre alguna situación con los animales? De pronto se aporrean con las máquinas que hay. Puede pasar, por ejemplo, los peces. ¿Se imaginan qué puede pasar con los peces aquí? No pueden moverse por todo el río como antes. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas de estos sistemas. Lo primero es que es una energía renovable. De nuevo, el agua se está moviendo también gracias a esa energía del sol, gracias a las diferencias de altura que hay en nuestro planeta. El agua está siempre moviéndose y moviéndose. Entonces, podemos contar que en nuestro tiempo de vida vamos a tener ese movimiento del agua. Generan bajas emisiones, no estamos quemando, ¿cierto? No estamos quemando, digamos, combustibles, bosques que generen emisiones de contaminantes a nuestra atmósfera. También permiten almacenar energía, y es que esto es muy interesante. Podemos, en épocas en las que hay mucha energía, mucha agua, digamos, dejar que se acumule y se acumule el agua a una mayor altura, para que en las épocas en las que hay poca agua podamos disponer de más energía ahí. Entonces eso nos permite regular, funciona como una batería gigantesca, pero a partir del agua, ¿cierto?
También nos permite controlar las inundaciones, algo que estábamos mencionando ahorita, ¿cierto? Y es que como están interrumpiendo los ríos, nosotros podemos controlar un poco qué tanta agua llega aguas abajo. También permiten hacer recreación y permiten generar abastecimiento de agua. Entonces muchas familias pueden ubicarse, digamos, alrededor de esos embalses, de esos cuerpos de agua que generamos y abastecerse de agua de ellos, y también genera turismo. Por ejemplo, aquí en Antioquia tenemos todo el turismo del sector del Peñol Guatapé, donde está el embalse, y ahí se generan actividades acuáticas. En algunos sectores se genera mucho turismo, hoteles y todo, que permite que la gente disfrute de esos cuerpos de agua que son muy vistosos y muy bonitos en muchos casos. Pero tiene algunas desventajas, y es que generamos unas áreas muy grandes que antes no tenían agua, ¿cierto? Entonces ahí también podemos perder árboles, podemos perder algunos individuos de fauna, algunas especies, y por ejemplo también necesitamos mover a mucha gente por toda esa inundación que se genera ahí. Entonces a veces se pueden generar problemas y hay gente que tiene que abandonar sus casas por la construcción de estos sistemas. Obviamente hay formas de compensarlos, ayudarlos, pero es muy probable que genere movimiento de la gente. Y hay otros dos aspectos, y es que esto depende también del clima. Si no está lloviendo mucho, entonces todos estos sistemas ya no pueden generar tanta energía. Por ejemplo, en Colombia ha pasado mucho que gracias al fenómeno del Niño, no sé si lo han escuchado alguna vez, que son periodos de sequía muy intensos aquí en Colombia, se baja mucho el nivel de esos embalses y ya no se puede generar tanta energía. Entonces, gracias a ese sistema, nosotros podemos también empezar a sufrir escasez de electricidad gracias a esos fenómenos. Y también la sedimentación, y es que los nutrientes se van acumulando detrás de los muros y ya aguas abajo no hay tantos nutrientes para hacer cultivos y para los peces también. Vamos a ver otras dos energías finalmente, y es la energía térmica, que estamos muy acostumbrados a eso, es quemar carbón o quemar algún combustible para mover turbinas y de esa manera volver a generar electricidad. A medida que generamos movimiento, generamos electricidad. Pero yo creo que este es uno de los más peligrosos, uno de los que tiene más desventajas, y es que si bien es muy eficiente, o sea, nosotros el carbón, el petróleo, el gas es muy eficiente, tiene mucha energía, lastimosamente genera mucha contaminación. Entonces acá tenemos esas desventajas, genera mucha contaminación y no es renovable. Una vez acabemos con el carbón, ya no tenemos forma de obtener más, ¿cierto? Genera cambio climático también por esa contaminación, pero es una energía constante y no depende de lo que pase, digamos, en el clima. Entonces miren, esta energía se usa mucho y es de las más contaminantes en nuestro planeta. Lastimosamente tenemos que buscar nuevas formas para evitar generar esta contaminación por este lado. Y vamos a ver algunas alternativas, es por ejemplo la energía en biomasa, y es que como dijimos ahorita, toda la vida se alimenta de la energía del sol. Por ejemplo, todos nuestros alimentos tienen energía, por eso es que nosotros nos alimentamos. Pero descubrimos que también podemos generar esos elementos, convertirlos en energía a partir de la quema de biomasa. O sea, por ejemplo, madera, alimentos, aceites vegetales, restos de alimentos también, restos de animales también los podemos usar, quemarlos y de esa manera generar energía. Entonces, miren que hay un montón de energías en nuestro planeta, hay un montón de formas de generar energía, pero no podemos de una vez decir, vamos a poner todo de una forma o de otra. Tenemos que mirar en cada lugar, en cada sitio, cada necesidad, qué es lo más óptimo para las comunidades y para nuestro planeta. Entonces, ahora vamos a seguir hablando de estas energías, vamos a seguir aprendiendo y vamos ahora a ir a un recreo para seguir aprendiendo con los profes Melos. Entonces, continuamos con esta historia. Vamos a cazar un oso. Vamos a cazar un oso inmenso y horroroso. ¿Quién le teme al oso?
Ustedes responden, nadie, aquí no hay ningún miedoso. Un bosque verde y oscuro. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Tupiti, 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 tap. Tupiti, 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 tap. Vamos a cazar un oso terrible y monstruoso. ¿Quién le teme al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso. Una tormenta de viento y nieve. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, la tendremos que atravesar. ¿Y cómo suena la tormenta? Vamos a cazar un oso feo y espantoso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Una cueva estrecha y tenebrosa. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, tendremos que entrar. Tiquiti, 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 tac. Tiquiti, 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 tac. ¿Qué es eso que está allá? Miren esto. Una húmeda nariz, 2 peludas orejas, 2 ojos que miran rabiosos. ¡Es un oso! Peligro, retirada, salir de la cueva. Tiquiti, 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 tac. Atravesar la tormenta. Shh, shh, shh. Atravesar el bosque. Tupiti, 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 tap. Tipiti, tipiti, tupiti, tap. Atravesar el barro. Plochi, 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 plop. Plochi, 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 plop. Atravesar el río. Glo, glo, gloro, glo, 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 gloro, glo. Atravesar el campo. Shh, 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 shh. Llegar a la casa, abrir la puerta, subir las escaleras. Uy, 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 la puerta quedó abierta. Bajar las escaleras, cerrar la puerta, subir nuevamente, entrar al cuarto, meterse en la cama bajo el cubrecama. ¿Quién quiere salir a abrazar un oso? Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y qué susto me ha dado. No vamos a cazar ningún oso, sino que más bien los vamos a abrazar y a cuidar mucho. Chao. Bueno, y continuamos en esta clase de Cuidemos el Planeta. Estamos hablando de la energía, de todas esas formas en las cuales los seres humanos transformamos la energía y la usamos, la ponemos de una forma en la que podamos usar. Y vamos a hablar de una energía muy particular y que asusta un poco, y es la energía nuclear. ¿Ustedes habían escuchado de esa palabra? Sí, señor. ¿A qué les suena eso de energía nuclear? Puede ser como a las bombas y todas esas guerras. Exactamente, la energía nuclear es una energía muy, muy, muy fuerte, muy potente, que se utilizó, por ejemplo, para generar bombas atómicas, que son las bombas más potentes que han generado nuestra humanidad. Pero hay algo muy interesante, y es que son una fuente de energía muy aprovechable y muy, muy, muy potente, que ha ayudado también a contrarrestar ciertos efectos del cambio climático. Sin embargo, da mucho miedo. Es una tecnología que da mucho miedo. ¿Qué es eso de energía nuclear? Resulta que hay algunos elementos de nuestra naturaleza que en su átomo, que son esas partículas que forman todas las sustancias, tienen una inestabilidad, y es que van liberando energía, van liberando pequeñas partículas y con una gran cantidad de energía en forma de radiación. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, si alguna vez les han hecho una radiografía, ¿cierto? Donde podemos ver nuestros huesos, todas esas imágenes se generan utilizando este tipo de energía, que es muy, muy energética, pero muy pequeña, o sea, puede pasar por espacios muy pequeños, y gracias a eso generamos las imágenes de nuestros huesos o nuestro interior, ¿cierto? Pero esta energía también es tan pequeña y tan potente que puede afectar algunas de nuestras células. Por eso cuando vamos al médico nos dicen solo por unos segundos vamos a tomar la imagen, ¿cierto? Puede ser riesgoso. Entonces, imagínense, esas partículas, esos átomos siempre están liberando alguna energía, ¿cierto? Vamos a ver acá un ejemplo
del uranio, que es como un elemento radioactivo. Él está puesto en una cámara que se llama una cámara de niebla, y todos estos rayos son desprendimientos de esas partículas y de esa energía que está teniendo. Entonces acá está como esa roca de uranio y está liberando energía constantemente. Tienen que poner ese sistema para poder ver esa liberación que tiene, ¿cierto? Entonces constantemente está liberando y liberando energía, y es una energía muy, muy poderosa. Entonces, gracias a ese sistema se ha generado una nueva tecnología, pues una tecnología que permite aprovechar esa energía que liberan estos elementos para calentar agua, mover turbinas y así generar electricidad. Entonces eso es lo que conocemos como los reactores nucleares, que es donde utilizan todos esos elementos radioactivos de una manera refinada, más poderosa, y empiezan a calentar agua para mover las turbinas y darnos energía. Aquí tenemos un ejemplo de cómo inician esos reactores nucleares. Entonces miren todos esos pozos, estos son pozos en los cuales está el agua para calentar, y aquí está el elemento radiactivo. Miren que empieza a generar una luz azul muy, muy, muy intensa y un montón de calor. Y toda esa energía es aprovechable para la generación de electricidad, solo que requiere un desarrollo técnico muy grande. Miren toda la luz que puede generar, toda esa energía que está en esos elementos radiactivos. Entonces, esta tecnología tiene también algunas ventajas y algunas desventajas. Entre ellas podemos ver, entre las ventajas es que no están emitiendo contaminación. Curiosamente, no están haciendo quema de combustible. Son muy, muy eficientes. O sea, muy poco material es necesario para generar mucha energía. Pueden hacer un suministro constante de energía, o sea, no dependemos, digamos, del clima o de alguna otra situación, sino que mientras estén operando estos sistemas podemos tener energía. Y no requieren la quema de combustibles fósiles, no requieren quemar petróleo, carbón o gas, ¿cierto? Las desventajas es que los residuos de esta energía son muy peligrosos, porque nosotros no podemos estar en contacto con esos materiales radioactivos porque nos pueden generar enfermedades, ¿sí? También tenemos riesgo de accidentes nucleares. Algunas tragedias han pasado a nivel mundial gracias a fallas de estos sistemas que han deteriorado muchos terrenos, ¿cierto? Y también tiene una mala opinión pública. La gente le tiene miedo a eso de energía nuclear, da un poco de miedo, entonces no es tan fácil establecer estos sistemas. Pero entonces, ¿por qué estamos hablando de todas estas energías? ¿Qué tiene que ver esto con la naturaleza? Y es que resulta que todas estas formas de energía tienen un impacto en la naturaleza. La mayoría de contaminación que estamos generando a nuestro aire está relacionada con la generación de energía, ¿sí? Como podemos ver acá, miren, desde 1990 ha aumentado toda esa contaminación, ha aumentado hasta el momento actual, y lo amarillo representa solo lo relacionado con generación de energía, pero no es únicamente lo que utilizamos en nuestros cables, sino también la gasolina, el carbón, todo el gas, todo está reunido allí. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la forma en la que estamos generando energía y también cómo la estamos usando, es también muy importante. Y por ejemplo, gracias a toda esa contaminación es que se está generando eso del cambio climático. ¿Ustedes habían escuchado esas palabras, cambio climático? Sí, señor. ¿A qué les suena eso? Como al repentino, digamos, pues como valga la redundancia, cambio de estar, digamos, en temperatura normal y que suba mucho o que baje mucho. Muy bien. Y es que exactamente la contaminación que hemos generado ha ido cambiando, digamos, las condiciones normales que esperamos del clima. Entonces hay lugares donde está haciendo más calor que antes y donde va a ser más calor que antes, otras zonas con sequías, otras zonas con muchas más lluvias, porque se está acumulando mucha energía, mucho calor dentro de nuestra atmósfera, y eso tiene que ver con esos gases contaminantes que estamos liberando. También podemos generar alguna contaminación de las aguas, ¿sí? Todas esas fuentes de energía pueden contaminar algunas aguas. Por ejemplo, una planta nuclear en Japón tuvo un terremoto, un tsunami, y tuvo que liberar agua
radioactiva a los océanos. Eso puede generar también contaminación, así que tenemos que ser muy cuidadosos con cómo usamos la energía y cómo la producimos. Y aquí hay un aspecto con respecto a las hidroeléctricas. Recuerdan que esas hidroeléctricas ocupan mucho espacio. Pues resulta que también pueden interrumpir por dónde está la fauna y a la flora también, o sea, a los animales. Entonces aquí tenemos un estudio que nos muestra, por ejemplo, todas las interrupciones que hay de los hábitats del jaguar debido a la construcción de hidroeléctricas. Todos estos circulitos son hidroeléctricas, los circulitos amarillos son planeadas y los rojos son hidroeléctricas que ya están construidas. Y toda esta zona verde es por donde pasa el jaguar. Miren que estas zonas empiezan a interrumpirse por esas obras. Entonces, finalmente, vamos a hablar sobre el ahorro de energía. Y es que ya vimos todo lo que puede generar en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos hacer buenas prácticas para disminuir la energía que consumimos y de esa manera evitar más impactos a la naturaleza. Entonces, este es un tema muy importante que nos involucra a todos. Yo quisiera invitar a la profe Daniela para que hagamos aquí una pequeña síntesis con todo lo que hablamos ahorita. Y miremos que nos tiene por ahí una sorpresa. Vea, hola, volví con las tortas ya horneadas. Muy Entonces, bien. por aquí tenemos la de Joseph y por aquí tenemos la de Samuel. Pero antes de dársela a Samuel, la vamos a mostrar. ¿Qué hay en la taza? Pues se puede intentar desmoldar, pero lo rico es comérsela así calientica, todavía está calientita desde la taza. Ahí cae la torta, no la puedo voltear mucho porque se nos cae. Entonces, vea, yo les traje aquí unos tenedores y hablemos pues del tema del ahorro de energía mientras ustedes se disfrutan esa torta que prepararon en la clase de los colores de la paz. Y recuerden, son 3 minutos en el horno microondas. Bueno. ¿Que utiliza qué tipo de energía? La energía... A ver. Por ejemplo, ¿de dónde creen que vino la energía que alimentó ese microondas? De la hidroeléctrica. Muy bien. Generalmente aquí en Colombia la energía viene más que todo de hidroeléctricas, ¿cierto? Entonces, miren lo importante que es que nosotros usemos bien la energía. Si nosotros no revisamos nuestros aparatos eléctricos, si por ejemplo cocinamos todo con las ollas destapadas, si no utilizamos por ejemplo la luz natural de las ventanas y siempre estamos prendiendo focos o dejando los focos encendidos cuando no los necesitamos, estamos gastando mucha energía y estamos generando un impacto innecesario en nuestra naturaleza, ¿cierto? Entonces estamos generando esas áreas de inundación, estamos quemando combustibles y todo para desperdiciarlo, así que no tiene sentido. Es mejor que lo usemos bien y disfrutemos de lo que hacemos de una manera responsable, así que aprovechemos esa torta. y probemos las tortas que hicieron. ¿A qué les huele esa torta? Chocolate. A chocolate. A ver, Ahorita- que prueben primero Samuel y yo de que nos den el visto bueno. Eso. ¿Qué tal? Muy ¿Qué buena. tal? ¿Les gustó? ellos- A ver, Joseph, ¿qué tal la tuya? Muy buena. A ver, yo voy a dar un pedacito por aquí. Poquita porque no lo quiero dejar sin torta. ¿Te gusta mucho el chocolate? Sí, señor. A mí casi no soy tan más del chocolate, pero no está tan cargada de chocolate, está rica y todavía bueno. está tiernecita. Muy bien. Entonces ya disfrutar la torta y nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias a estos invitados. Estos tan invitados especiales. maravillosos que hicieron estas deliciosas tortas. Unidos. Gobernación de Antioquia.